Normalmente, cuando se piensa en construir un edificio, pues uno espera una precisión matemática absoluta, ¿verdad? Hay unos planos perfectos, unas líneas rectas que dictan, o sea, exactamente dónde va cada pilar. Claro, y parece que basta con seguir el papel. Eso es. Pero, a ver, ¿qué pasa si intentamos construir algo usando, digamos, una gran ley de los años 90 como plano y la cruda realidad de adolescentes rebeldes, profesores estresados y patios de colegio diminutos como ladrillos? Pues que el choque es brutal. Totalmente. Y esa es precisamente nuestra misión en esta exploración de hoy. Vamos a desgranar la anatomía real del sistema educativo de Colombia. Y para hacerlo, bueno, tenemos sobre la mesa dos fuentes que chocan de frente. Por un lado, el diseño maestro, que es la Ley 115 de 1994. La famosa Ley General de Educación. Exacto. Y por otro lado, la realidad pura y dura, un extenso cuestionario de casos prácticos que se utiliza en los concursos de méritos para evaluar a los docentes. Para quienes nos escuchan, garantizamos que esto no va a ser la típica lectura de un texto legal aburrido. ¿Qué va? No, madre mía, para nada. Vamos a ver cómo esas altas esferas legislativas pues se estrellan contra el día a día de un colegio. Es fascinante porque la ley establece el esqueleto, la teoría impecable. Sí, pero las decisiones diarias. Eso es. Las decisiones que toma el profesorado lidiando con la apatía, o resolviendo peleas en el recreo, o integrando la inteligencia artificial, son el músculo que mueve todo el sistema. Es lo que le da vida, claro. Así que empecemos por los cimientos. A ver, ¿qué entiende esta gran ley 115 por educación? Pues fíjate que el artículo 1 de esta ley es inmensamente ambicioso. O sea, no define la educación como una simple transmisión de datos en un aula, la define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Casi nada. Ya te digo. Y para estructurar este gigante, la ley divide todo el ecosistema, bueno, en tres grandes bloques. Primero está la educación formal, que es la secuencia regular y obligatoria de ciclos lectivos. Desde el preescolar, pasando por la básica hasta el bachillerato, ¿no? Efectivamente. La educación media, organizada siempre en grados. Vale, detengámonos ahí un segundo para visualizarlo bien. Si usamos una analogía para nuestra audiencia, la educación formal sería como una gran autopista principal. Me gusta esa imagen, sí. Tiene sus carriles bien definidos, sus salidas obligatorias, que serían esos grados escolares. Y al final de esa autopista, pues hay un peaje gigantesco. Me refiero a las famosas pruebas Saber 11. Administradas por el ICEFES, claro. Justo. Es el peaje que evalúa qué tanto equipaje llevas al terminar el trayecto de esa autopista. O sea, el ICEFES, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, es quien pone ese gran control de calidad al final del bachillerato. Pero ojo, la ley reconoce que la autopista no es el único camino. Claro, hay desvíos. Eso es. Por eso establece un segundo bloque, que es la educación no formal, ahora más orientada a la formación para el trabajo, a las artes, a los oficios. Siguiendo con la metáfora, pues serían las carreteras secundarias especializadas, ¿sabes? Tomas un desvío porque quieres aprender una habilidad técnica muy concreta y luego, ¡pam!, te incorporas al mercado laboral. Tal cual. Y el tercer bloque, a ver, es el más incontrolable de todos. La educación informal. Es todo el conocimiento libre, espontáneo. Lo que pasa fuera de las aulas. Exacto. Las tradiciones, los medios de comunicación, lo que se aprende en casa. Sería, digamos, todo el paisaje, el clima y las tormentas que rodean a la autopista y que absorbes inevitablemente por hacer el viaje. Pero aquí, ostras, aquí es donde veo un roce interesante. ¿En qué sentido? Pues la ley exige en su artículo 5 una formación integral. Ética, moral, espiritual, física. Pero a ver, ¿cómo se mide eso? Porque las pruebas Saber 11 del ICCES son estupendas midiendo matemáticas o lectura crítica. Pero, ¿cómo mide el Estado si un colegio está formando buenos ciudadanos? Ya, es una tensión constante. Y la ley es tan ambiciosa que reconoce que el Estado no puede fabricar ciudadanos perfectos por sí solo. Por eso, los artículos 4, 7 y 8 establecen una corresponsabilidad legal ineludible. Es decir, que no están solos en esto. Claro, la familia y la sociedad tienen el deber legal de participar. O sea, no es opcional. La familia es el núcleo fundamental. Pero aquí es donde bajamos de la gran nube teórica nacional, pues al edificio concreto. Claro,
El Estado traza la autopista, pero alguien tiene que gestionar los tramos locales. Los colegios, lógicamente. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestra sesión de hoy. ¿Cómo decide una escuela su propia personalidad? Porque un colegio en una zona rural no necesita la misma pavimentación que uno en el centro de una gran ciudad. Para nada. Y para resolver eso, el artículo 73 exige que cada institución cree su propio proyecto educativo institucional. El famoso PEI. El PEI, sí. Este documento, bueno, es el alma del colegio. Tiene que responder a las necesidades culturales y económicas de su entorno. Y para evitar que el rector se encierre en un despacho a redactarlo como si fuera un dictador, el artículo 142 obliga a conformar un gobierno escolar. Un gobierno dentro de la escuela. Suena súper democrático, pero a ver, también es una pesadilla administrativa. Cualquiera que nos esté escuchando ya haya intentado organizar, no sé, una reunión de vecinos. Madre mía, la comunidad de vecinos. Exacto. Se estará preguntando cómo es posible poner de acuerdo a padres, alumnos, profesores y al rector en un gobierno escolar sin que sea un caos absoluto. Es un reto monumental, claro. Y por eso el examen para docentes hace tanto hincapié en esto. El cuestionario plantea casos reales, muy reveladores. Por ejemplo, el Colegio Estrella del Norte. Ah, sí, la institución nueva. Eso es, necesita su licencia de funcionamiento. Y la normativa, no les pide un PEI perfecto el primer día. Les da 12 meses para registrar avances, pero la clave es que deben hacerlo junto con la comunidad educativa. O sea, no vale descargarse una plantilla de internet, rellenarla y presentarla. No, en absoluto. Y el cuestionario va más allá. Plantea otro escenario, el del Colegio La Aurora, que lleva meses de retraso y no ha registrado su PEI. Un clásico, seguro. ¿Y qué hacen? Pues, según el examen, la respuesta correcta dictamina que no pueden paralizar las clases ni cerrar las puertas. Deben enviar informes periódicos y registrar los avances ya. El servicio educativo no se detiene por la burocracia. ¡Qué locura! Pero veamos cómo se forma ese gobierno escolar en la práctica, porque me fascina el nivel de detalle de los casos. Háblanos del colegio que intenta organizar sus comités por primera vez. Sí, el caso del Colegio Santa María. Necesitan conformar su consejo directivo, que digamos es la máxima autoridad del gobierno escolar. Vale. La opción fácil, la que muchos asumirían como pragmática, sería que el rector elija a dedo a los representantes para agilizar el trámite, ¿no? Lo más rápido, desde luego. Pues no. La respuesta correcta exige organizar una reunión informativa masiva con toda la comunidad para garantizar un proceso democrático real. A ver, la intención es noble, claro. Se quiere evitar el autoritarismo. Pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Dime. ¿No crea esto un laberinto burocrático infinito? O sea, hay que organizar elecciones, redactar el PEI, formar el consejo académico, levantar actas. ¿A qué hora dan clase los profesores si tienen que gestionar todo este mini estado? Ya, y la frustración es real en la práctica. Pero si conectamos esto con la perspectiva general, vemos que es el precio a pagar. Un colegio tiene que ser un reflejo de su entorno. Claro, adaptarse al barrio. Exacto. El Estado sacrifica horas de eficiencia en favor de la cohesión social. Las decisiones sobre el currículo o el manual de convivencia no pueden estar divorciadas de la realidad local. Ostras, pero toda esta burocracia del PEI suena fantástica sobre el papel, ¿eh? Pero alguien tiene que cargar con ese peso físico. Alguien redacta las actas y además enseña matemáticas. Y esto nos lleva a la trinchera, a los profesores. Los grandes protagonistas. Porque la ley 115 les exige ser orientadores éticos, estar en constante evaluación. Y el examen nos revela que son seres humanos lidiando con un estrés monumental. Totalmente. Aquí entra el estatuto docente, que regula la profesión y, muy importante, la evaluación de los profesores. La ley demanda excelencia, pero los casos del examen destapan la crudeza del día a día. Fijémonos en el caso del profesor Pedro. Sí, este caso me llamó muchísimo la atención. Pedro tiene que pasar por evaluaciones regulares de su coordinadora, pero le entra una ansiedad enorme. Siente que es un ataque personal. Exacto, siente que cualquier crítica minimiza su esfuerzo. Pues a ver, en una empresa tradicional igual le mandan los resultados por correo anónimo y listo, pero en el examen docente la respuesta correcta no es ocultar los resultados. La coordinadora debe aplicar habilidades socioemocionales. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Pues organizando reuniones colaborativas, escuchando sus preocupaciones y sobre todo reconociendo públicamente sus logros para construir confianza. Es fascinante porque revela el objetivo real del examen. O sea, el Estado se ha dado cuenta de que lo punitivo no funciona.
Están midiendo inteligencia emocional pura y dura. Efectivamente. Quieren que los líderes educativos sepan gestionar egos, no solo revisar planes de estudio. Y mira, la gestión del estrés es otro factor clave. Tenemos el caso de la profesora Ramona. Ah, la de los Juegos Nacionales. Esa está asumiendo un proyecto extracurricular súper exigente y además su carga académica normal. O sea, está desbordada. La reacción lógica, la que yo mismo tendría, sería soltar lastre. Decir, oye, ¿dejo los juegos o le paso 2 grupos de mates a otro profesor? Ya, pero la lógica de la evaluación penaliza la renuncia. La respuesta correcta, que marca un buen candidato, es que Ramona necesita establecer una clasificación y orden de prioridad de tareas. Madre mía. La sobrecarga se asume como algo normal entonces. Se asume que es parte del trabajo, sí. Se evalúa la autogestión y la resiliencia sin que el colegio pierda iniciativas. ¡Qué carga tan titánica! Y no es solo el trabajo, es la dinámica en el aula. Hablemos de Marilyn, porque explica muy bien por qué las soluciones genéricas no valen. Marilyn domina su materia a la perfección, Sabe muchísimo, sí. pero su actitud es totalmente apática, carece de entusiasmo. Y claro, las quejas se acumulan. Pues una solución corporativa rápida sería mandarla a un taller de motivación de fin de semana. Una charlita y listo. Exacto, pero el examen lo descarta de plano. La coordinadora debe observar directamente sus clases y darle retroalimentación constructiva. Lo cual tiene todo el sentido, ¿eh? Porque la apatía rara vez viene de un desinterés por la vida. Suele nacer de una fricción concreta con un grupo específico de alumnos. Un taller genérico no te soluciona que 30 adolescentes te ignoren, ¿sabes? Totalmente. Solo la observación detecta esa falla mecánica. Y ojo, la convivencia tampoco es solo con alumnos. El examen plantea un conflicto entre la docente Luisa y su compañero Juan. El tema de la tecnología, ¿no? Sí, Juan no sabe usar las herramientas tecnológicas y retrasa a todo el equipo. Pues otra vez, la respuesta rápida sería reportarlo a dirección por incompetencia o apartarlo. Pero en la lógica educativa comunitaria eso es un fracaso. El examen determina que Luisa debe hablar con él de manera empática y buscar soluciones colaborativas juntas. O sea, ser un pedagogo hasta con tus propios colegas. Ese es el famoso desarrollo integral llevado a la sala de profesores. Vale, ya tenemos la ley estructurada, la burocracia del colegio y a los profesores gestionando emociones. Ahora falta el destino final, los alumnos. ¿Cómo aterriza todo esto cuando hay problemas de inclusión o peleas físicas en el recreo? A ver, la Ley 115, en su artículo 46, marca un mandato irrenunciable sobre la integración de personas con limitaciones. No es una sugerencia, ¿eh? Es una orden. Una orden directa. El examen nos presenta el caso de una directora que nota barreras severas para alumnos con discapacidad en las clases. Y la respuesta, que durante décadas fue la norma, era en plan, oye, el currículo es el que es, que el alumno se adapte. Pero hoy la respuesta correcta y legalmente vinculante es implementar un PIAR. Un proyecto individual, un plan individual de ajustes razonables. Desempaquemos esto porque es clave. El PIAR no es bajar el nivel, es obligar al profesorado a analizar las barreras de ese estudiante en concreto y adaptar metodologías. Es el sistema inclinándose hacia el individuo, exacto. Y esto aplica a las familias. Como decíamos, la ley exige su participación. Pero un caso del examen muestra que en un colegio los padres han dejado de asistir a las reuniones, han desaparecido. La reacción instintiva de muchos directivos es la coerción, o sea, mandar circulares amenazantes diciendo que si no asisten habrá notas negativas. Pero el examen deja clarísimo que eso solo genera rechazo. La estrategia ganadora es diseñar un plan de acción que involucre a los padres en la organización misma de las actividades. Un cambio de paradigma total. Si los invitas a escuchar quejas, pues no van. Si los haces corresponsables, generas pertenencia. Pero, a ver, donde verdaderamente se pone a prueba la convivencia es en la disciplina dura. Háblanos de Juan Camilo. Juan Camilo, el niño de 5º grado con una actitud marcadamente rebelde y hostil. Y el sistema rechaza la vía punitiva. Expulsiones sin diálogo o castigos ejemplares ya no valen. No, la respuesta correcta obliga a promover el diálogo con su familia para entender las causas de esa rebeldía y diseñar un plan de apoyo emocional. Buscar la raíz del problema, claro. Eso es. Pero hay un último caso práctico, puramente logístico y espacial, que muestra lo difícil que es sostener esa paz en el colegio. El del patio del recreo. Ese mismo. Niños de primaria y de bachillerato comparten un descanso en un patio súper pequeño. Los pequeños dicen que los mayores los empujan y los mayores dicen que los pequeños no les dejan espacio. Ostras, ¿y la solución que da el examen? Redistribuir los horarios, programar descansos en distintos momentos para evitar el conflicto físico directo.
Venga ya. A ver, aquí sí que tengo que plantear una objeción seria. O sea, la ley 115 se pasa páginas enteras hablando de convivir en sociedad, resolución pacífica de conflictos. Y si los pequeños y los adolescentes no saben compartir espacio, ¿la solución es simplemente separarlos y que nunca se crucen? Entiendo tu punto, sí. ¿No es eso barrer el problema bajo la alfombra en lugar de enseñarles a convivir como dicta la ley? Es una crítica muy válida, pero, a ver, esto plantea una pregunta importante sobre la pedagogía. La justificación de esta respuesta es el pragmatismo extremo de la seguridad. La seguridad física ante todo. Exacto. El objetivo supremo es enseñar a convivir. Pero cuando tienes un problema inminente con diferencia de fuerza y tamaño en un patio abarrotado, la filosofía hace una pausa. Claro, el riesgo de que alguien salga lastimado es real. La separación logística es un primer auxilio. Solo cuando eliminas el riesgo puedes empezar a implementar campañas de tolerancia a largo plazo. Es, digamos, la supervivencia administrativa frente a la utopía legislativa. Ostras, visto así tiene sentido. Es como intentar enseñar normas de tráfico en medio de un choque en cadena. Primero separas los coches y luego ya das la clase teórica. Tal cual. Me gusta mucho esa analogía. Entonces, a ver, intentando unir todos estos hilos, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Pues significa que el sistema educativo no es una estructura de hormigón inerte, es un organismo vivo que respira, suda y muchas veces tropieza. La Ley 115 es el ADN, esas instrucciones maestras que exigen equidad. Pero los dilemas diarios son los que determinan si ese ADN se expresa o no. Exacto. La gestión de los egos de los profes, la burocracia de los proyectos educativos, la empatía como un niño rebelde o el pragmatismo de separar horarios. Esas son las células que mantienen la maquinaria funcionando. Es un ecosistema completo. Es un recordatorio de que detrás de cada nota o cada evento escolar hay un delicado equilibrio de gestión humana. La escuela es un microcosmos de la sociedad entera. Y para cerrar, hay un último detalle en las fuentes que debería dejarnos a todos pensando, porque cuestiona el futuro de todo esto. ¿A qué te refieres? El examen plantea el caso de Ana Martínez, una programadora que da una charla sobre inteligencia artificial a alumnos de noveno. Interesante. El objetivo que la prueba considera correcto para esta charla es que la IA proporciona a los alumnos diferentes enfoques relevantes para su educación. O sea, no meterles miedo, sino usarla como herramienta de aprendizaje. Exactamente. Pero esto genera una gran incógnita. O sea, llevamos toda la sesión hablando de una ley de 1994 obsesionada con espacios físicos, horarios rígidos, consejos directivos, aulas cerradas. Todo presencial y burocrático. Sí, pero la inteligencia artificial permite un aprendizaje totalmente descentralizado, a medida y sin muros físicos. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir toda esta pesada burocracia escolar ante este futuro? Ahí queda la duda. Madre mía, volvemos a los planos del edificio. Tenemos unos cimientos calculados al milímetro para los años 90. Pero el futuro igual ya no necesita paredes, ¿eh? ¿Cómo adaptas una ley de ladrillos a un mundo de algoritmos? Es una paradoja tremenda, desde luego. Ojalá nuestra audiencia se quede dándole vueltas a este concepto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos encontramos en la próxima sesión.